¿Has sentido alguna vez que tu mejor versión se quedó atrapada en el pasado? ¿Alguna vez has mirado por la ventana, no para ver el mundo, sino para confirmar que seguías sin pertenecer a él? Para el general Marcus Thorne, un hombre de 62 años cuya piel oscura llevaba grabados los mapas de 1000 batallas, y cuyo nombre una vez resonó con la fuerza de un trueno en los pasillos del poder, esa era la única certeza que le quedaba. Su casa, una fortaleza de silencio y recuerdos en las afueras de la ciudad, olía a cedro, a cuero viejo, y a esa quietud polvorienta de las glorias que ya nadie celebra. El único sonido que rompía la monotonía era el zumbido eléctrico de su silla de ruedas deslizándose sobre los suelos de roble pulido, un zumbido que se había convertido en la banda sonora de su rendición. De vez en cuando el chasquido de un cubito de hielo al caer en su vaso de whisky actuaba como un disparo solitario en la noche de su apatía. 15 años. 15 años habían pasado desde que el mundo se redujo al estallido cegador de un artefacto improvisado en Kandahar. Un instante que le robó el movimiento de las piernas y, con él, el propósito que había dado sentido a cada aliento de su vida. Los médicos, con sus batas blancas y sus miradas compasivas pero firmes, habían sido unánimes, sus palabras un veredicto final. El daño en la médula espinal era irreversible. Y el general, un hombre forjado en la disciplina y la obediencia, aceptó ese diagnóstico como si fuera su última orden. Se atrincheró en un cinismo tan paralizante como su propia condición, convirtiendo su hogar en un mausoleo y su corazón en una cripta. Sus ojos, antes entrenados para escudriñar horizontes lejanos en busca del enemigo, ahora solo veían el jardín inmaculado a través de una ventana empañada por el vaho de su propia indiferencia. Un jardín perfecto e inmutable, como una metáfora cruel de todo lo que él había perdido. Cada mañana era una repetición de la anterior, una ceremonia de la quietud, hasta que el eco de algo nuevo y desconocido empezó a resonar en el pasillo. Historias como la del General Thorne nos recuerdan que las batallas más duras no siempre se libran bajo el fuego enemigo, sino en el silencio de nuestra propia mente. Son luchas universales, que resuenan en cada rincón del planeta, en cada persona que se ha sentido rota o abandonada por un sistema que prometió cuidarla. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis si no sales del vídeo. Porque la historia que estás a punto de presenciar no es solo la de un hombre. Es el reflejo de una fuerza que todos llevamos dentro. Una fuerza que a menudo olvidamos que poseemos. El general era un monumento viviente a esa gloria pasada. En su estudio, las paredes estaban cubiertas de condecoraciones que ya no brillaban. De fotografías en blanco y negro donde un Marcus Thorne, más joven, erguido y sonriente, posaba junto a presidentes y dignatarios. Cada objeto era un fantasma, la brújula de su abuelo, el sable ceremonial, los mapas de operaciones enmarcados con chinchetas que señalaban victorias olvidadas. Él pasaba horas allí, rodeado de los espectros de su antigua vida, sintiendo el peso de cada medalla como una losa sobre su pecho. Había rechazado a una docena de fisioterapeutas, enfermeros y psicólogos. Los veía como buitres, enviados por el mismo sistema que primero lo había ensalzado como un héroe, y luego lo había archivado como un caso cerrado, una estadística con una pensión generosa. Los despachaba con una crueldad calculada, con un sarcasmo afilado que dejaba a los bienintencionados sin palabras, y a los persistentes, frustrados. Su amargura era su armadura, su cinismo era su escudo, y su silencio, su arma más letal. No quería ayuda, no quería compasión. Lo que anhelaba, en el fondo más oscuro de su ser, era el derecho a desaparecer en paz, a dejar que el óxido del tiempo consumiera los restos de lo que una vez fue. Pero el universo, a veces tiene un sentido del humor retorcido, y no acepta una rendición tan fácilmente. Esa mañana, la quietud se rompió. No con un estruendo, sino con el sonido discreto pero insistente del timbre. Un sonido que el general no había oído en meses. Su primer impulso fue ignorarlo, dejar que quienquiera que fuese se cansara y se marchara. Pero el timbre volvió a sonar, paciente, firme. Con un gruñido de frustración, maniobró su silla hasta el intercomunicador. ¿Quién es? Ladró su voz, grave y resonante, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a responder preguntas. Cabo Elias Vance, mi general. Tengo una cita con usted. La respuesta fue tranquila, respetuosa, pero sin una pizca de la intimidación que Thorne esperaba inspirar. Algo en ese tono le impidió simplemente colgar. Minutos después, el cabo Elias Vance, de 28 años, estaba de pie en el umbral de su puerta. No era el típico fisioterapeuta que el sistema le enviaba periódicamente.
Había algo diferente en su postura, una rectitud que no era solo militar, sino que parecía nacer de una convicción interna. Había calma en su mirada, unos ojos oscuros que no juzgaban, no compadecían, simplemente observaban. Y su apretón de manos, cuando el general se la ofreció a regañadientes, fue firme, cálido, la mano de alguien que trabaja, que siente. Su uniforme estaba impecable, pero la piel de sus manos tenía la textura áspera de quien conoce el esfuerzo. Elías era parte de un nuevo programa experimental que combinaba la fisioterapia de vanguardia con un enfoque holístico en el trauma psicológico, una iniciativa que la mayoría del estamento militar veía con escepticismo. Pero Elías no estaba allí solo por el programa. En el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, llevaba una fotografía doblada y desgastada por el roce constante de sus dedos. Era una foto de su padre, un veterano de una guerra anterior al que el sistema olvidó hasta que fue demasiado tarde. Y esa foto era un juramento silencioso, una promesa que le ardía en el pecho y que le había llevado hasta la puerta de la fortaleza del General Thorne. Elías no veía lo que veían los demás. Mientras el general lo estudiaba con una hostilidad apenas disimulada, Elías hacía su propio reconocimiento silencioso. No veía a un caso perdido, a un hombre roto esperando el final. Veía una fortaleza sitiada, una ciudadela cuyas murallas exteriores habían caído, pero en cuyo interior todavía ardía una llama. Sus ojos, entrenados para ver más allá de la superficie, captaron las señales de vida que todos los demás habían ignorado, descartándolas como simples reflejos nerviosos o síntomas de la atrofia. Vio el sutil e involuntario espasmo en el vasto externo del muslo del general, cuando éste se frustró al no poder alcanzar un libro en la estantería más alta. Era casi imperceptible, un temblor de un segundo, pero para Elías fue como ver una luz en una costa oscura. Vio la forma en que los nudillos de Thorne se volvían blancos, la piel tensa sobre el hueso, al agarrar con furia los reposabrazos de su silla cada vez que un recuerdo doloroso cruzaba su mente. No era la presión de un hombre resignado, sino la de un prisionero que seguía probando la resistencia de los barrotes. Eran chispas en la oscuridad, señales de un ejército que aún no se había rendido por completo, solo que su comandante había perdido la fe en la victoria. La motivación de Elías era feroz y silenciosa, forjada en el dolor de su propia historia. No estaba allí para ofrecer soluciones fáciles ni falsas esperanzas. Estaba allí para recordarle al general que la guerra no había terminado. Su misión no era simplemente rehabilitar un cuerpo, sino reconquistar un alma desde dentro, derribar los muros de cinismo ladrillo a ladrillo, hasta encontrar al hombre que se escondía detrás del monumento. Y estaba dispuesto a enfrentarse a toda la artillería de amargura y desesperación que el general pudiera lanzar contra él. La primera sesión fue una batalla. Un combate sin armas de fuego, pero con la misma tensión palpable de una zona de guerra. El aire en el gimnasio privado del general, una habitación que no se había usado en más de una década, y que olía a metal frío y a polvo estancado, se cargó de electricidad. Elías, con una calma que enfurecía a Thorne, comenzó con estiramientos suaves, explicando cada movimiento con una voz metódica y tranquila. El general, sin embargo, se negó a cooperar. Su cuerpo se convirtió en un peso muerto, una masa inerte que obligaba a Elías a realizar cada movimiento con un esfuerzo hercúleo. El olor al alimento que Elías aplicó en los músculos atrofiados se mezcló con la tensión, creando una atmósfera casi sofocante. «No pierda su tiempo, cabo», gruñó Thorne, su voz retumbando en la sala silenciosa. «Los héroes muertos son más útiles que los generales rotos». Elías no respondió al ataque. Simplemente continuó su trabajo, sus manos moviendo las piernas del general, con una mezcla de fuerza y delicadeza. Thorne intensificó su asalto verbal. Le lanzó insultos velados, desafíos intelectuales sobre tácticas militares, preguntas capciosas diseñadas para desestabilizarlo y demostrar su superioridad. Usó el sarcasmo como un bisturí, intentando desmoralizar al joven cabo, hacerlo dudar de su propósito, de sus métodos. ¿Qué le hace pensar que usted, un simple cabo, puede lograr lo que no han logrado coroneles de la medicina? ¿Cree que con masajes y palabras bonitas va a revertir una sentencia de la propia biología? Cada palabra era un disparo, pero Elías se movía entre las balas como si fueran de fogueo, su concentración fija en la tarea que tenía entre manos, en el lenguaje silencioso del cuerpo del general. Y justo cuando la frustración de Thorne alcanzaba su punto álgido, Elías notó algo, un latido, un pulso casi fantasma, en el tobillo del general mientras él flexionaba el pie.
Duró menos de un segundo, pero fue suficiente. El conflicto central que se libraba en aquella habitación iba mucho más allá de lo físico. No se trataba simplemente de hacer que unas piernas atrofiadas respondieran a estímulos externos, de reconectar nervios y despertar músculos dormidos. Era una guerra profundamente psicológica, una colisión de dos mundos. Por un lado, la fe inquebrantable de Elías, una fe nacida de la pérdida y la determinación, que se negaba a aceptar lo imposible. Por otro, el nihilismo arraigado del general, una filosofía de la derrota que había construido meticulosamente durante 15 años para protegerse del dolor insoportable de la esperanza. Y esta batalla no se libraba en el vacío, las presiones externas aumentaban el asedio. El Dr. Simmons, el médico militar que supervisaba el caso desde un despacho a cientos de kilómetros, era un burócrata escéptico y una fuente constante de tensión. En sus llamadas semanales a Elías, su voz sonaba cansada, condescendiente. Consideraba los métodos del programa experimental una pérdida de recursos valiosos, y peor aún, una forma de crueldad al dar falsas esperanzas a un hombre que ya ha sufrido bastante. Amenazaba veladamente con cancelar la asignación de Elías, con redactar un informe negativo que enterraría el programa para siempre. No juegue a ser Dios, cabo, le había advertido en su última llamada. Acepte los hechos y limítese al protocolo. Pero la presión más grande no venía de fuera, sino del propio interior de Elías. Cada noche, en la soledad de su pequeño apartamento alquilado, el fantasma de su padre lo visitaba. Recordaba su rostro, vaciado de vida por un sistema que lo había abandonado tras su servicio. El fracaso de no haber podido salvarlo lo atormentaba, y la duda lo asaltaba en las horas más oscuras. ¿Estaba realmente ayudando al General Thorne, o solo estaba proyectando en él su desesperada necesidad de redención? ¿Y si Simmons tenía razón? ¿Y si solo estaba prolongando la agonía de un hombre que solo pedía que lo dejaran en paz? Es como intentar abrir una cerradura que se ha oxidado por dentro. El cuerpo del general era la cerradura, y la llave no era de metal sino de voluntad. Pero, ¿qué ocurre cuando el propio dueño de la cerradura no quiere que se abra? Cuando cada intento de girar la llave es recibido con una resistencia silenciosa y feroz, una fuerza que prefiere la oscuridad segura de lo conocido al brillo incierto de lo posible. Elías sentía esa resistencia en cada músculo que no respondía, en cada tendón que se negaba a estirarse. Pero ¿qué sucede cuando la única llave capaz de abrir esa cerradura no está hecha de esperanza, sino de un recuerdo doloroso? ¿Y si para sanar una herida, primero hay que reabrirla por completo, hasta tocar el hueso del trauma? La verdadera batalla no se libraría en el gimnasio, sino en el campo minado de la memoria del general. Y Elías estaba a punto de dar el primer paso. Los días se convirtieron en una rutina de hostilidad silenciosa. El general permitía que Elías moviera sus piernas como si fueran simples trozos de madera, pero su mente estaba en otra parte, librando una guerra de desgaste. Lo sometía a microhumillaciones constantes. Mientras Elías trabajaba, sudando, con el aliento entrecortado por el esfuerzo, Thorne citaba a Sun Tzu o a Clausewitz, convirtiendo la sesión en un examen táctico en el que Elías siempre salía perdiendo. La perseverancia es una virtud, cabo, decía con una media sonrisa helada, pero la perseverancia sin estrategia es solo el arte de agotarse inútilmente. Y en su interior, un pensamiento se repetía como un mantra. Asterisco, este chico cree que puede ganar una guerra que yo mismo declaré perdida. Pobre iluso. Asterisco. Elías soportaba los golpes verbales, el peso muerto de un cuerpo que se negaba a colaborar, el frío desprecio en unos ojos que lo veían como un insecto molesto. Cada mañana, llegaba con la misma calma determinada, el olor al alimento llenando el aire como incienso en un rito que nadie más creía posible. Pero la paciencia de Elías no era pasiva, era la paciencia de un cazador. Y sabía que para hacer salir a su presa, tenía que cambiar de cebo. Una tarde en medio de la sesión, Elías dejó de trabajar. El silencio repentino fue más ruidoso que cualquier discusión. Se acercó a una de las estanterías del general, y tomó un viejo mapa de operaciones enmarcado, uno de la provincia de Kandahar. Lo colocó en el suelo, frente a la silla de ruedas. El informe oficial es muy escueto, mi general, dijo Elías, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Habla de la explosión, de las heridas, pero no dice nada de los segundos previos, no habla de la decisión que usted tuvo que tomar. La atmósfera se congeló. El General Thorne,
que hasta ese momento mantenía una postura de aburrida superioridad, se irguió en su silla. Su rostro, una máscara de indiferencia curtida, se contrajo en una mueca de pura furia. El color abandonó sus nudillos, que se aferraban a los reposabrazos con una fuerza que parecía capaz de abollar el metal. Usted está cruzando una línea que no le corresponde, cabo, siseó, y cada palabra era una gota de veneno. La calma de Elias se mantuvo, pero sus ojos no se apartaron del rostro del general. Estaba provocando al león en su jaula, y lo sabía. La presión externa también se intensificaba. Esa misma mañana, la voz del Dr. Simmons había sonado a través del teléfono, cargada de una condescendencia burocrática. Los informes de progreso son nulos, Vance. Está malgastando su tiempo y, lo que es peor, está perturbando a un hombre que merece paz. Le doy una semana más. Si no hay un cambio medible, tangible, cierro el programa. Una semana. Era el ultimátum que pendía sobre la cabeza de Elias, añadiendo el peso de la urgencia a una tarea ya de por sí imposible. El general desató entonces toda su artillería. Su voz, normalmente un trueno contenido, estalló en el gimnasio silencioso. ¿Quién se cree que es? Viene aquí a jugar al psicólogo. Usted no sabe nada del sacrificio. Nada del peso de una orden que cuesta vidas. Viene con su optimismo de manual y sus traumas de segunda mano, intentando salvarme para poder salvar el fantasma de su padre. El golpe fue directo, brutal. Por primera vez, Elías pareció flaquear. La mención de su padre abrió una grieta en su armadura. El peso de su propio fracaso, las advertencias de Simmons, la muralla inexpugnable del general, todo cayó sobre él en un instante. Estaba acorralado. Pero en ese punto de ruptura, en lugar de retroceder, Elías encontró una fuerza nueva, nacida de la desesperación y la empatía. Se arrodilló frente al general, su mirada fija, ya no la de un terapeuta, sino la de un hombre que veía a otro. Su voz, cuando habló, estaba rota, pero vibraba con una verdad innegable. «Usted cree que no merece caminar, mi general», dijo, casi en un susurro. «Cree que esta silla es su penitencia. Pero ese soldado al que perdió, ese chico cuyo nombre no está en ningún monumento, cree que él querría verlo rendirse así». El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, por primera vez en 15 años, una lágrima solitaria se abrió paso por el mapa de arrugas del rostro del general, y cayó sobre su mano inmóvil. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Elías se levantó y se marchó sin decir una palabra más, dejando al general solo con el eco de esa pregunta y el sabor salado de una pena que por fin había encontrado una salida. La fortaleza había sido violada. No con fuerza, sino con una verdad. Y en la quietud de la tarde que caía, el hombre que había aceptado su destino como una sentencia final, se quedó mirando sus propias manos, como si las viera por primera vez. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesita oír esto ahora mismo. La puerta se cerró con un sonido suave, pero en el silencio del gimnasio, retumbó como un cañón. El general no se movió. La lágrima se había secado en su piel curtida, pero su rastro ardía como una marca de fuego. Por primera vez en 3 lustros, el silencio no era un refugio, sino un tribunal, y en el banquillo de los acusados no estaba el destino, ni el enemigo, sino él mismo. La pregunta de Elías flotaba en el aire, no como una acusación, sino como una llave que acababa de girar en una cerradura oxidada por el dolor, abriendo una puerta que llevaba 15 años sellada. El poder de una sola verdad, de una sola conexión humana, puede cambiar el curso de una vida entera. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita oír esto ahora mismo. La puerta se cerró con un sonido suave, pero en el silencio del gimnasio, retumbó como un cañón. El general no se movió. La lágrima se había secado en su piel curtida, pero su rastro ardía como una marca de fuego. Por primera vez en 3 lustros, el silencio no era un refugio, sino un tribunal. Y en el banquillo de los acusados no estaba el destino, ni el enemigo, sino él mismo. La pregunta de Elías flotaba en el aire, no como una acusación, sino como una llave que acababa de girar en una cerradura oxidada por el dolor, abriendo una puerta que llevaba 15 años sellada. A la mañana siguiente, el olor a cedro y cuero viejo seguía allí, pero algo había cambiado en el aire. Una tensión diferente, no de hostilidad, sino de una frágil y aterradora expectación.
Cuando Elías llegó, encontró al general esperándolo en el gimnasio. No hubo saludos forzados ni sarcasmos. Solo una mirada y un gesto de cabeza casi imperceptible. La guerra contra Elías había terminado. Ahora comenzaba la guerra contra sí mismo. Comenzaron de nuevo, pero esta vez eran dos hombres luchando contra un mismo enemigo. El cuerpo del general. Cada estiramiento era una batalla contra la atrofia. Cada intento de flexión era una negociación con nervios que habían olvidado cómo transmitir una orden. El sudor empapaba la frente de Thorne. Sus dientes se apretaban hasta hacerle doler la mandíbula, y de su garganta escapaban gruñidos de puro esfuerzo. El dolor era una constante, un fuego blanco que recorría sus miembros muertos, un recordatorio agónico de que algo, muy adentro, seguía vivo. Y Elías estaba allí, en cada momento. Sus manos guiaban, su voz marcaba el ritmo, una presencia constante que no permitía la rendición. Una más, mi general. Respire. Expulse el aire, una más. Pero la mente es un campo de batalla lleno de fantasmas. Esa noche, mientras el dolor punzante de los músculos recién trabajados lo mantenía despierto, la vieja voz del cinismo regresó, susurrando en la oscuridad. Asterisco, ¿qué estás haciendo, viejo idiota? Asterisco pensó, mirando el techo. Asterisco, ¿todo este sufrimiento para qué? ¿Para sentir un calambre en un músculo que no has usado en 15 años? Estás persiguiendo un fantasma. Te estás humillando, dejando que un muchacho te vea así, roto y sudoroso, solo para acabar exactamente en el mismo sitio. Ríndete. La rendición también es una forma de paz. Asterisco. La prueba definitiva llegó una semana después. Elías había instalado unas barras paralelas en el centro del gimnasio. El objetivo no era caminar, era simplemente ponerse de pie. Sostener su propio peso. El general miró las barras como si fueran un cadalso. Con la ayuda de Elías se posicionó. Agarró el metal frío con ambas manos, sus nudillos blancos por la presión. Hizo fuerza con los brazos. Sus bíceps se hincharon como cuerdas a punto de romperse. Su torso se elevó unos centímetros, pero sus piernas seguían siendo un ancla inútil. Lo intentó una y otra vez, el aire saliendo de sus pulmones en un silbido de frustración. En el último intento, con un grito que rasgó el silencio, se impulsó con una furia animal. Por un segundo, casi lo logró. Pero sus brazos, temblando por el agotamiento, cedieron. Se desplomó de nuevo en la silla, el cuerpo temblando, el rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia. Se acabó, jadeó con acento agudo, la voz rota. No puedo, es inútil. Elías no dijo nada, se arrodilló frente a él, su mirada tranquila en medio de la tormenta. Puso una mano sobre la rodilla del general, un gesto de anclaje, de conexión. No mire las barras, mi general, no mire sus piernas, míreme a mí, dijo en voz baja pero firme. Respire conmigo, solo eso. Thorne levantó la vista, sus ojos encontrando los de Elías, y respiró. Una inspiración profunda, temblorosa. Y otra. El mundo se redujo a ese espacio entre ellos dos. Apretó de nuevo las barras, pero esta vez sin furia. Solo con una concentración pura, absoluta. Empujó. El sonido de su esfuerzo fue el de un hombre levantando el peso de su propia vida. Y entonces ocurrió. Su cuerpo se elevó. Sus piernas temblaron violentamente, pero aguantaron. Por 1, 2, 3 segundos eternos, Marcus Thorne estuvo de pie. En ese instante, el aire se llenó con algo más que el olor a sudor y linimento. Se llenó de la electricidad de lo imposible haciéndose posible. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. El triunfo de ponerse en pie fue un relámpago, iluminando el campo de batalla por un instante antes de sumergirlo de nuevo en la oscuridad. Los días que siguieron fueron un avance brutal a través del fango. El objetivo ahora era un solo paso, pero sus piernas se negaban. Eran traidoras, sacudidas por espasmos violentos, enviando descargas de dolor candente por su columna. El fantasma de su antiguo yo, el general cínico, regresó para burlarse de él en el silencio empapado de sudor. ¿Lo ves?, susurraba la voz en su cabeza. Te has levantado. ¿Y para qué? Para descubrir que el suelo sigue estando igual de lejos. Cada fallo era una humillación, cada calambre una sentencia. La desesperación, un veneno que creía haber purgado, volvía a correr por sus venas.
más potente que nunca. Estaba en un callejón sin salida, demasiado lejos de la rendición para volver, pero sin fuerzas para avanzar. Elías lo vio. Vio que la batalla ya no se libraba en los nervios o en los músculos, sino en un punto exacto del mapa de Kandahar grabado en la memoria del general. Una tarde, cuando la frustración era un animal enjaulado en la habitación, Elías no le pidió que se levantara. En su lugar, sacó de su mochila un pequeño objeto envuelto en un paño. Era una brújula de latón, vieja y abollada. La puso en la mano del general. «Era de mi padre», dijo Elías, su voz apenas un murmullo. El día que lo encontraron, la tenía en la mano. No le quedaban fuerzas para levantarse, pero seguía intentando encontrar el norte. Me dijo una vez que un soldado no lucha por volver a casa, sino para que otros tengan un hogar al que volver. El soldado que usted perdió, mi general. Él ya llegó a su hogar. Ahora le toca a usted encontrar su norte. Las palabras de Elías no fueron una orden, fueron un permiso. Un permiso para soltar el ancla de la culpa que lo había mantenido varado durante 15 años. Thorn miró la brújula en su palma, el metal frío contra su piel sudorosa. El rostro de aquel joven soldado, borroso por el tiempo y el trauma, apareció en su mente, nítido y claro por primera vez. No con una mirada de acusación, sino con la sonrisa confiada de un chico que seguía a su general hasta el fin del mundo. Thorn cerró los ojos. El olor a linimento se desvaneció, reemplazado por el olor a polvo y a pólvora de Kandahar. Agarró las barras paralelas, pero esta vez no luchaba contra su cuerpo. Hacía las paces con su alma. Empujó, se irguió, y entonces con una lentitud agónica, levantó el pie derecho. No fue un movimiento fluido, sino una serie de temblores y espasmos controlados por pura voluntad. Y lo movió hacia adelante. El talón de su bota tocó el suelo de roble con un sonido sordo y definitivo. Un paso. Un universo contenido en unos pocos centímetros. El general no intentó dar otro. Se quedó allí, de pie temblando de pies a cabeza, sostenido por la fuerza de sus brazos y el peso de un milagro. Y entonces, se rompió. Un sollozo gutural, el sonido de una presa reventando, escapó de su pecho. Las lágrimas no caían una a una. Brotaban, inundando los surcos de su rostro, limpiando el polvo de 15 años de luto silencioso. No lloraba de dolor ni de alegría. Lloraba porque, por primera vez, se sentía libre. Libre del enemigo, libre de su uniforme, libre de sí mismo. Elías se quedó a su lado, en silencio, siendo testigo, no de una rehabilitación, sino de una resurrección. 6 semanas después, el zumbido eléctrico de la silla de ruedas había enmudecido, en su lugar, se oía el rítmico golpeteo de unas muletas sobre el roble pulido. Un día, Elías encontró al general en el jardín. No lo miraba a través de la ventana, estaba en él. Con las muletas a un lado, estaba de rodillas sobre la hierba húmeda, sus manos, antes crispadas en los reposabrazos, hundidas en la tierra oscura y fértil. El olor a cedro y cuero viejo en la casa había sido reemplazado por el aroma de la tierra mojada, y los jazmines que él mismo había plantado. Levantó la vista hacia Elías, y en sus ojos ya no había un general derrotado, sino un hombre que había vuelto a aprender a cultivar la vida. La historia del General Thorn no es la historia de un hombre que aprendió a caminar de nuevo. Es la historia de un hombre que aprendió que las verdaderas cadenas no están en el cuerpo sino en el alma. Y que a veces, el paso más importante que puedes dar, es el que te permite perdonarte a ti mismo y empezar de nuevo, sin importar cuántas veces hayas caído. Nos enseña que dentro de cada uno de nosotros, incluso en el rincón más oscuro de la desesperación, hay una fortaleza esperando ser reconquistada. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. El día de la partida de Elías, no hubo despedidas formales. El general lo acompañó hasta la puerta, dejó las muletas apoyadas en la pared. Se irguió inestable pero firme, y le tendió la mano. El apretón fue el de 2 soldados que han luchado juntos en la misma trinchera, y han ganado la guerra más importante de todas. Encontró su norte, cabo, dijo el general, su voz grave pero despojada de toda amargura. Elías asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Usted me ayudó a encontrar el mío, mi general. Y mientras Elías se alejaba por el camino de grava, Marcus Thorn se quedó en el umbral de su puerta, de pie,
sintiendo el sol de la tarde en su rostro, un hombre libre bajo un cielo abierto. El aire en la casa del general Marcus Thorne ya no olía a glorias pasadas, sino al aroma del café recién hecho y al eco de las conversaciones. No se retiró a la paz de su jardín. En su lugar, libró una última campaña, la más importante. No en los desiertos de Kandahar, sino en los pasillos de mármol del poder, donde las almas se pierden con la misma facilidad que en el campo de batalla. Con la misma tenacidad con la que se puso en pie, luchó por el programa experimental del Cabo Vance, transformándolo de un experimento escéptico en una institución. El proyecto Brújula, como lo bautizó, ahora rescata a cientos de veteranos del silencio, guiándolos no hacia la gloria, sino de vuelta a sí mismos. En su escritorio, junto a un retrato del joven soldado al que por fin había honrado, ya no había un vaso de whisky, sino la vieja brújula de latón. Ya no señalaba su rendición, sino un nuevo norte, un legado forjado no en la victoria de la guerra, sino en el triunfo sobre ella.